Filipenses 4 es el texto de hoy, y en el día de hoy vamos a estar leyendo del versículo 19 hasta el 23. Pero antes déjenme rápidamente recordar algunas cosas acerca de esta carta, ya que la estamos concluyendo. Recordemos que esta es la carta que Pablo envía a la iglesia de Filipos. Filipos fue la primera iglesia en el continente europeo. Pablo había avanzado en su segundo viaje misionero hasta Troas, y en Troas él había tratado de entrar a Bitinia a evangelizar, y a Misinia también. El Espíritu de Dios se lo impidió, y en el proceso Pablo recibe una visión de un varón macedonio, y entonces que le pedía ayuda y le decía: ven hasta nosotros y ayúdanos. Pablo se dirige en esa dirección y llega a un puerto de la costa, y de ahí entonces camina hasta Neópolis, y de ahí entonces hasta Filipos. Y allí, en el primer día de reposo, a orillas del río, se encontró con una mujer de nombre Lidia, alguien alguien pudiente aparentemente, curtidora de pieles de púrpura, quien probablemente fue, quien fue la primera convertida en el continente europeo. Pablo continúa ministrando en esos primeros días. Se encuentra con una joven poseída de un demonio que estaba continuamente, aparentemente, liderando a la gente en la dirección de Pablo y diciéndole que estos hombres proclamaban el camino del Señor. Pablo libera a esta mujer del demonio, y entonces aquellos que hacían dinero a través de su adivinación procuran meter a Pablo, introducir a Pablo y a Silas en la cárcel. Y allí ocurrió un gran terremoto aquella noche. Se sacudieron los cimientos, ¿verdad?, de la tierra. Las puertas se abrieron. El carcelero cree que todos los prisioneros salieron, pero en realidad el apóstol Pablo y los demás estaban todavía ahí. Pablo lo detiene y le dice: no te mates, no te quites la vida, que era lo que él estaba a punto de hacer, pensando que ya todo el mundo había escapado y que él perdería su vida. El carcelero entonces le dice: ¿qué debemos hacer para ser salvo? Y él cree, y de ahí van y lo bautizan. Él y toda su casa creyó. Los primeros creyentes de esta iglesia fue una mujer adinerada y un pobre carcelero en la misma iglesia. Huele a Dios. Amén. Cierto. Bueno, ese es el inicio de esta iglesia. Pablo sigue su viaje, regresa a Antioquía, inicia su tercer viaje misionero, termina su tercer viaje misionero. Eventualmente se dirige a Roma, llega hasta Roma como prisionero, y 10 años después de haber plantado esta iglesia, él escribió esta carta. Esta es la carta a los filipenses que hemos estado recorriendo por los últimos meses. Con esa breve introducción, yo voy a leer entonces del versículo 19 al 23. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludar a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Bueno, este es el último texto de esta carta, y como dijimos, hemos recorrido mucho terreno. Creo que es mucho lo que hemos aprendido. Hemos visto mucha de la teología de Pablo detrás de su estilo de vida. Y ciertamente eso es como debemos verlo. Nuestro estilo de vida es una reflexión directa de la teología que realmente creemos. Déjame decir eso otra vez. Nuestro estilo de vida, el que sea, nuestras reacciones frente a la vida, nuestras emociones y sentimientos, y la manera como reaccionamos, es una reflexión directa de la teología que nosotros verdaderamente creemos. Y lo que vemos en el apóstol Pablo cuando él escribe esta carta y otras de sus cartas es toda aquella teología que él había logrado entender, había logrado introyectar y aplicar a su vida, y entonces eso resulta en un estilo de vida que a todos nosotros nos asombra. Y una vez más, entonces Pablo está concluyendo esta carta de una manera similar a como él hace con otras cartas.
donde Él nos recuerda que tenemos ese gran Dios, un Dios extraordinario, y a la vez entonces saluda a algunos de los hermanos. Es como que al final Él quiere darnos una perspectiva vertical debajo de quién nosotros vivimos y existimos, nos movemos, y a la vez quiere darnos una perspectiva horizontal de cómo debemos vivir de este lado de la gloria. Una y otra vez Pablo quiere ayudar al creyente a afianzar su creencia en la providencia de Dios, en el poder de Dios, en la fidelidad, en el amor de Dios. Y en el caso de los filipenses, yo creo que Pablo quiere ayudarles a ellos a entender que en cada una de sus necesidades, recordemos que esta es una iglesia que ha dado de su profunda pobreza. Él quiere ahora que esa iglesia que ha dado de lo que no tiene pueda recordar que Dios ha de proveer a todas y cada una de las necesidades que ellos pudieran presentar en el futuro. Independientemente de cuál sea la naturaleza de la necesidad, de cuál sea el lugar de la necesidad o del tiempo de la necesidad, Dios se hará presente. Si los filipenses pudieron creer eso, y si nosotros pudiéramos creer eso, verdaderamente creerlo, eso sería el fin de nuestras preocupaciones. Nosotros vivimos preocupados porque en realidad en el interior, en lo más profundo de nuestro ser, no hemos acabado de creer a Filipenses 4:19. Si nosotros no tuviéramos ninguna otra verdad, ningún otro versículo de la Biblia, y solo tuviéramos ese solo, y a la vez creyéramos completamente el contenido detrás de estas palabras, yo creo que nosotros tendríamos nuestras vidas completamente resueltas, por lo menos en términos de ansiedad y preocupación. El Señor Jesús una y otra vez nos insistió a su paso por la tierra que no teníamos necesidad de preocuparnos, que no nos preocupáramos por el día de mañana, que cada día tiene su propio afán y que ese día que tiene su propio afán está bajo el control de su Padre, que alimenta las aves, que hace, que hace florecer las flores, los arbustos del campo, que embellece las flores del campo, cómo Él las viste con tanto esmero y cuidado. De manera que ahora en este final de la carta yo quiero que veamos dos cosas en esencia. Yo lo voy a resumir en 2 puntos. Punto número 1, nosotros tenemos un gran Dios. Y punto número 2, nosotros pertenecemos a una gran familia. Un gran Dios y una gran familia. Nota cómo Pablo comienza refiriéndose a ese gran Dios. Y mi Dios. De una manera tan personal, de una manera tan cercana. Yo creo que si hay alguien que pudiera testificar de una forma de cómo Dios le ministró y le suplió de una manera personal, es este hombre, el autor de esta carta. Y de esa misma forma creo que al usar la fórmula mi Dios, él está tratando de comunicar a los filipenses que ellos necesitan llegar a conocer a ese Dios de una manera tan cercana que pudieran también poder decir mi Dios. No simplemente Dios, pero mi Dios. Pablo abrazó la causa de Cristo de tal forma que él podía hablar de mi causa. Él abrazó el evangelio de tal forma que en ocasiones él habla de mi evangelio. Y en este caso él habla de mi Dios. Esta no es la primera vez que Pablo habla de esa manera, o no es la única vez. Cuando él escribe a los romanos, él le habla de la misma forma, mi Dios. Cuando él escribe la primera carta a los Corintios, él habla de mi Dios. La segunda carta a los Corintios, mi Dios. La carta a Filemón, mi Dios. Ahora la carta a los Filipenses, mi Dios. Él ha tenido una experiencia personal, cercana, frecuente, diaria, en las peores necesidades para él poder hablar de mi Dios. Y creo que él quiere que los filipenses le conozcan de la misma manera. Ese Dios, de quien Pablo habla que es mi Dios, puede llenar, está pendiente para llenar cada necesidad, independientemente de que sea física, emocional, material o espiritual. No importa la naturaleza de la necesidad. Si un día estás cansado físicamente, emocionalmente, Dios te dice
que aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, que correrán y no se cansarán. Pero necesita esperar en Él. No puede esperar en tu propia sabiduría, no puede esperar en el poder de tu carne. Necesita esperar en Él y esos pues tendrán sus fuerzas renovadas y correrán y no se cansarán y se remontarán como las águilas. Si estás triste, Dios nos recuerda que su gozo es nuestra fortaleza. Si estás en necesidad de alimento, Dios mira la creación y te hace mirar la creación y te dice, mira las aves del campo. Mira cómo no se preocupan. Y todos los días, cuando ellas se levantan, ellas tienen alimento para sus crías. Si tu necesidad es de otra naturaleza, te encuentras atrapado en una condición X, por una enfermedad, en una situación familiar, en una situación matrimonial o en cualquier otra situación, o en una situación como la de Pablo en la cárcel, Dios te dice, mi gracia te es suficiente. Mi gracia te sostendrá, mi gracia te proveerá, mi gracia será aquello que tú necesitas para descansar en la situación de atrapamiento en la que te encuentras. Ahora, lo mejor de todo es cómo Él promete hacerlo. Porque el apóstol Pablo dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, materiales, emocionales, físicas, espirituales, no importa, en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Pero ¿cómo lo va a hacer? De acuerdo o conforme a sus riquezas en gloria. ¿Tú entendiste bien eso? ¿Tú has pensado un momento lo que hay detrás de sus riquezas en gloria? Porque es conforme a la inmensidad de esas riquezas que Él proveerá a nuestras necesidades. Toda riqueza aquí en la tierra es limitada. Bill Gates tiene mucho dinero, tiene muchos millones de dólares, pero lo que él tiene es limitado. Tú puedes contarlo y tiene un fin. Y no solamente es limitado en cantidad, es limitado en su naturaleza. Sus riquezas no pueden llenar todo tipo de necesidad. Él no puede llenar nuestras necesidades emocionales o espirituales. Y no solamente es limitado en la naturaleza, pero también es limitado en el tiempo. Son riquezas temporales. Son riquezas que de aquel lado de la gloria no pueden ayudar absolutamente a nadie, ni a Él lo podrán ayudar, ni a ningún familiar que Él tenga allá del otro lado de la gloria. Lo que Él tiene es limitado en cantidad, es limitado en su naturaleza, es limitado en el tiempo. Ningún millonario de la tierra nos puede ayudar más allá de lo que sería una necesidad material. Y tampoco lo puede hacer en todo momento y en todo lugar. Pero si piensas en nuestro Dios, materialmente, Él posee la tierra y todo lo que hay en ella y todo el universo. Gates y todos sus millones le pertenecen a Dios. Amén. Si piensa más allá de lo material, entonces tiene que pensar un poco más de lo que habitualmente nosotros hacemos. Déjame ver si lo puedo ilustrar. Si Bill Gates te da 500 millones de dólares, te dio mucho. Le quedan muchos más, pero le queda mucho menos. Cuando Dios da algo para suplir una necesidad, no importa si es a una persona o a 1 billón de personas, cuando Él termina de suplir, Él tiene tanto de eso que suplió al final de haber suplido que al principio antes de hacerlo. ¿Me entendieron? Sus riquezas no solamente son inagotables, sus riquezas no merman. Cuando Dios da, lo que Él está dando no merma, no disminuye, continúa teniendo la misma cantidad de eso que está dando y lo ha tenido de esa manera desde toda la eternidad. Y ahora Pablo me dice que de esas riquezas en gloria, inagotables y no mermables, de eso es que Él va a suplir mi minuta, finita, temporal
terrenal necesidad. ¿Cuál es tu problema y mi problema? Cuando Dios puede suplir de una manera tan abundante su poder, su riqueza, sus recursos. Son infinitos, son inagotables. ¿No has visto los ríos cómo van al mar continuamente? Y cómo los ríos no se acaban de agotar, ni el mar se acaba de llenar, pues sus riquezas son superiores a la creación todavía. Piensa en ese Dios. ¿Tienes dudas? ¿Tú tienes dudas que el Dios un día que miró fuera de sí, no había nada, y habló, y millones de galaxias se formaron? ¿Tienes duda de que ese Dios un día puede hablar en tu necesidad y simplemente suplir lo que necesitas? Pastor, pero no está llegando. Eso es parte de su gracia para contigo, porque Él no simplemente está detrás de llenar una necesidad, Él está detrás de algo superior a la necesidad, que es la imagen del Hijo en ti. Ahora escucha, Pablo no simplemente habla de que Él nos va a suplir de sus riquezas en gloria, sino que Él califica esas riquezas en gloria y les llama en Cristo Jesús. Esa frase está llena de contenido. Quizás una de las frases de más contenido es esta: en Cristo Jesús. Porque para comenzar, estas riquezas en gloria inagotables que yo traté de apenas comenzar a describir, esas riquezas en gloria están disponibles única y exclusivamente para aquellos que están en Cristo Jesús. Si yo no he creído en Él, si yo no he dado mi vida a Él, si yo no le he entregado mi vida a Dios, no estoy en Cristo Jesús. Si no estoy en Cristo Jesús, yo no puedo tener mis necesidades llenadas de sus riquezas en gloria, porque no son para los que están fuera de Cristo Jesús, sino en Cristo Jesús. Pero si estoy en Él, entonces no tengo razón para dudar, porque todas las riquezas que están disponibles a las manos de Dios están disponibles para mí. El apóstol Pablo está tan centrado en que todo es en Cristo, que en esta carta, que apenas tiene 4 capítulos, que tú puedes leerla en menos de media hora, en esa carta él menciona la palabra Cristo no menos de 40 veces. Todo es en Él, por Él, de Él, para Él. Y de esa misma manera que la vida de Pablo, el pensamiento de Pablo, las cartas de Pablo estaban permeadas de principio a fin con la persona de Cristo, de esa misma manera tu vida y la mía necesitan llegar a ser permeadas. No hay forma de que nosotros tengamos el aroma de Cristo hasta que Cristo no pueda permear mi mente, mi corazón, mis emociones, sentimientos, voluntad, todo lo que quiero, todo lo que pienso, todas mis agendas, todos mis sueños, todo lo que persigo, todo lo que deseo. Cuando Cristo permee todo eso y sea el Señor y dueño de todo eso, mi vida será un aroma grato a su presencia, y yo podré decir con Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y podré disfrutar de todas las riquezas en gloria. Pablo comienza la carta a los Filipenses diciendo que él es un siervo de Cristo. En 1:1. Luego él dice, unos versículos más abajo, que sus prisiones son a causa de Cristo. Pastor, pero ¿cómo es posible que si él está luchando por Cristo, él termine en prisión, hasta el punto que Pablo confiesa que él está en prisión a causa de Cristo? Él dice, todas mis prisiones, no esta, son a causa de Cristo. Pero Pablo no tiene problema con eso, porque ahora, como para él el vivir es Cristo, entonces la prisión es parte de su vivir. ¿Entendiste? Una vez yo digo, para mí el vivir es Cristo, mi diabetes de 43 años es parte de mi vivir, y mi vivir es Cristo, es parte de lo que significa vivir para la gloria de Cristo. Está bien entonces. Y mi carencia o mi necesidad o mi
dolencia o la condición en la que me encuentro es parte de lo que es vivir, y como para mí el vivir es Cristo, es parte de lo que significa glorificar a Cristo en la condición en la que me encuentro. ¿Me van entendiendo? Para Pablo, la actitud que debiéramos tener y con la que debiéramos vivir es la misma actitud que hubo en Cristo Jesús cuando dejó su gloria. 2:5, 2:6. Pablo consideró todo lo que él había ganado, todo lo que él había acumulado, todo su currículum, todo lo que él le había dado sentido y significado, propósito y valor. Él consideró todo eso como basura a fin de conocer a Cristo. Compara eso con lo que muchas veces nosotros hacemos. Comprometemos nuestro tiempo en trabajos y mil otras cosas, en diversiones, a expensa de Cristo. Pablo sacrificó todo lo demás a fin de conocer a Cristo. Nosotros conocemos todo lo demás a expensa de conocer a Cristo. Entonces no podemos decir, para mí el vivir es Cristo. En Cristo Pablo entiende que todo lo puede porque Él le fortalece. Esa es una manera de vivir, esa es la teología que él llegó a creer. Entonces este Pablo el que me dice que Cristo proveerá a todas mis necesidades de sus riquezas en gloria. Pero ¿cuánto tenemos? Porque si es que Él va a proveer de sus riquezas en gloria, eso implicaría que sus riquezas están a mi disposición. Yo quiero saber, yo quiero hacer la cuenta, yo quiero pasar balance. ¿Cuánto yo tengo entonces? Vamos a tratar de pasar revista a algunas cosas para ver una porción pequeña de lo que tenemos. Romanos 2:4 habla de las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia para con nosotros. Esto es parte de tu cuenta. La paciencia de Dios para contigo, para conmigo. La tolerancia de Dios en tu desobediencia y en la mía. La tolerancia de Dios en nuestra rebelión. La tolerancia de Dios en nuestra infidelidad. Las riquezas de su paciencia, las riquezas de tolerancia que sobreabundó en bondad para con nosotros, esperando a que nosotros nos arrepintiéramos. Y una vez arrepentidos y hemos pertenecido a su familia, todavía en necesidad de que cada día Dios sea paciente y tolerante conmigo y bondadoso. Todo eso es parte de mi arsenal, parte de mis riquezas en gloria. ¿Quiere más? Hay más. Romanos 9:23 habla de las riquezas de su gloria. Ok, piensen un momento. Las riquezas de su gloria, porque de ahí es que me van a suplir a mí. Yo tengo que saber de dónde que me van a suplir para saber si yo puedo tener confianza en Dios, ¿cierto? Me van a suplir de las riquezas de su gloria en el cielo. Yo tengo que saber lo que es su gloria, porque de esa riqueza que me van a suplir. Bueno, su gloria es lo que Él es, su esencia, su carácter. De tal manera que ahora Dios va a llenar mis necesidades a partir de su carácter, bondadoso, misericordioso, poderoso, omnipresente, santo, fiel, justo. Todo eso es parte de mi riqueza que ha sido puesto a nuestra disposición en Cristo Jesús. Las riquezas de su gloria. Efesios 1:7 habla de las riquezas de su gracia, por medio de la cual hemos tenido redención. Es esa gracia actuando a favor nuestro que permitió la elección, la salvación, la justificación, la santificación presente, el hecho de ser preservados hasta el día final y la eventual glorificación. Cada una de esas cosas fue hecha posible por medio de su gracia, las riquezas de su gracia para con nosotros. En otras palabras, cada cosa que tiene es su gracia que la hace posible. Dios te sostiene a ti y a mí cada día en las tormentas de la vida por medio de su gracia. Si no fuera por su gracia, hace tiempo que Él te hubiese dejado ir. En buen dominicano te hubiese soltado en banda. Hace mucho tiempo.
Su gracia te retiene en su puño. Tu gracia te sostiene en las peores corrientes de la vida. Su gracia cada uno de nosotros ha estado en tormentas de la vida y ha estado en situaciones difíciles. Esas situaciones nos han herido en diferentes momentos, a diferentes niveles y profundidades. A uno desde niños, a otro en la adolescencia, a otro en la adultez, a otros durante todos esos años. Y esas heridas profundas son sanadas por medio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Muchas están sanas, otras están en proceso de sanación, pero lo que hace posible que yo pueda sanar después de haber sido sostenido en la tormenta, pero habiendo sido herido en la tormenta, es la gracia de Dios que lo permite. Es una gracia sanadora. Él nos recuerda entonces cada vez que nos ministra: tú has sido salvado por mi gracia. Tú estás siendo sostenido por mi gracia. Cuando tú oras, tú quieres que Cristo te oiga. Hay una sola razón para oírte: su gracia. Cuando tú oras, tú quieres que Cristo te responda. Hay una sola razón por la que Él te respondería: es por gracia. Por eso es que es en Cristo Jesús. Por eso es que oramos en nombre de Cristo. Porque la única razón por la que Dios Padre estaría inclinando su oído y luego inclinando su mano para suplir mi necesidad es porque su gracia lo mueve a oír y lo mueve a actuar en mi favor. Nada más. Es esa gracia en Él la que nos ha ido sosteniendo. Él nos responde por gracia y por eso el apóstol Pablo concluía en una de sus cartas: por gracia soy lo que soy. Si no hubiese sido por la gracia de Dios, ¿quién sabe en cuántas direcciones diferentes tú y yo hubiésemos ido? ¿Quién sabe dónde estuviéramos hoy si no fuese por la gracia de Dios? ¿Quién sabe cuán lejos estaríamos, con quién estaríamos, bajo qué consecuencias si no hubiese sido por la gracia de Dios en ese momento puntual donde yo estaba en mayor peligro de simplemente perderme en la historia? Pero su gracia me sostuvo. Efesios 2:7 habla de las sobreabundantes riquezas de su gracia. El hombre desde su creación ha estado experimentando la gracia de Dios. Dios no necesita al ser humano. Dios no tiene necesidades. Cuando Dios crea para compartir su reino con nosotros, ya Él estaba dando de su gracia. Y pensar que Dios tiene miles de años dando de su gracia a millones de personas, y en el día de hoy su gracia es tan abundante que el día cuando Él comenzó a hacerlo. No ha mermado, es ilimitada, es eterna, es para siempre. Ahora, esa gracia que es en Cristo Jesús, le costó a Jesús todo. La gracia es en Cristo Jesús, pero no es gratuita. Es gratuita para mí, pero no es gratuita. Le costó a la persona de Jesús todo lo que Él era. Literalmente. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Bueno, escucha lo que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en 2 Corintios 8:9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Bueno, ¿de qué manera se hizo pobre? Aquel día, cuando no considerando su igualdad con Dios como algo a que aferrarse, tomó toda su riqueza en gloria, se despojó de ella, se empobreció, haciéndose hombre, tomando la forma de siervo, para morir en una cruz, llegar hasta la muerte y muerte de cruz. En ese momento, Cristo lo había perdido todo para que bajo la cruz ahora, todo lo que Él era, todo lo que Él representa, todo lo que Él tiene que había puesto temporalmente a un lado, Él desde la cruz comenzara a pasarlo a mi vida, en mi dirección, de tal forma que el que era paupérrimo de todos los puntos de vista, el que estaba en bancarrota espiritual, ahora pudiera llegar a ser rico en Él por medio de todo lo que Él hizo posible en la cruz.
Las riquezas sobreabundantes de su gracia fueron compradas en la cruz a precio de sangre. De manera que cada vez que tú y yo recibimos gracia, tú y yo tenemos que recordar que gracia es las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Es como que la mesa estuvo servida, todos comimos, ahora hay que pagar la cuenta y Cristo dijo, quedan libres de pago, el pago es mío. Y nosotros pudimos disfrutar de las riquezas de los manjares a expensa de quien pagó. En este caso, podemos disfrutar de las riquezas en gloria a expensa de la vida de Cristo, quien siendo rico se hizo pobre, para que nosotros siendo pobres llegáramos a ser ricos. Y obviamente no está hablando de riquezas materiales, sino de todas las riquezas en gloria dispuestas para nosotros. ¿Pero realmente somos ricos? Bueno, la palabra de Dios dice en Romanos 8:17 que somos coherederos de Cristo. ¿Lo crees o no lo crees? Si lo crees, entonces ciertamente somos ricos, porque hemos de heredar todo lo que Cristo herede, yo lo heredo. ¿Tú puedes creer eso? Todo lo que Cristo herede, yo lo heredo. Y eso es lo que Dios Padre ha hecho a través de Él. Mi Dios, para usar la expresión Paulina, es capaz de llenar cada necesidad en la que yo he estado, en la que yo estoy, en la que yo pudiera estar en el día de mañana. Es como si Pablo le estuviera diciendo a los filipenses, escúchenme, ustedes llenaron mis necesidades en el pasado y lo hicieron de su profunda pobreza. ¿Cuánto más mi Dios será capaz de llenar vuestras necesidades de sus riquezas en gloria? Ustedes lo hicieron para conmigo, Él lo hará para con ustedes. Ustedes lo hicieron de su profunda pobreza, Dios lo hará de su gran, extraordinaria, inagotable e infinita riqueza. Ahora, esta disposición de las riquezas de Dios presupone una obediencia. Pablo le dice a los filipenses en un momento dado en la carta que estuvo bien que ellos vinieran a socorrer su necesidad. Lo hicieron bien, los aplaudo. Fueron obedientes, fueron fieles. Y ustedes me suplieron. De esa misma manera, al ustedes ser fieles a Dios, pueden contar con que Dios les suplirá. Porque en la infidelidad, en la desobediencia, en la rebelión, no necesariamente podamos contar con todas las riquezas en gloria a nuestro favor. Su gracia nos va a disciplinar en la desobediencia y eso es parte de sus riquezas en gloria. Pero hay otras riquezas en gloria que Dios quisiera poner a nuestro favor, que quizás no está poniendo precisamente porque necesita esperar a que seas disciplinado, a que seas orientado, a que esté por el buen camino para luego hacerla disponible para ti o para mí. Y muchas veces, una vez estamos en el camino correcto, ya como que no tenemos tanta necesidad de eso que antes creíamos en tal necesidad. Y Pablo, pensando entonces en ese gran Dios de que estamos hablando, él irrumpe en una doxología bien corta cuando dice en el versículo 20, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No solamente le llama a Dios, pero le llama a Padre. Los judíos tenían una gran dificultad en concebir a Dios como Padre, por lo menos como Padre personal. En el tiempo de Cristo, cuando los discípulos vienen y le dicen, Padre, Cristo, enséñanos a orar, y Cristo comienza con esta oración tan conocida, Padre nuestro, con toda probabilidad sus discípulos se extrañaron, porque hasta ese momento nadie se había dirigido a Dios de manera personal como Padre. Hablaban del Padre de la nación, Padre de Abraham, pero mi Padre, dirigirme a Dios como Padre, eso era impensable, y Cristo está ayudándole a cambiar su paradigma de tal manera que ellos puedan de ahora en adelante comenzar a pensar en un Padre que ciertamente le ha dado su paternidad, en un Padre que es superior a mi Padre terrenal. Nuestros padres terrenales no han tenido corazones buenos conforme a lo que la palabra enseña.
Y sin embargo, si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, dijo Jesús, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más el Padre bueno, el Padre de toda consolación, el Padre de toda misericordia, el Padre que no carece de nada? A veces nuestros padres quisieron darnos cosas y no pudieron. No tenían la manera, no estaba a su alcance. Tenían el deseo, pero no la forma. Pero a nuestro Padre Celestial nunca le ha faltado nada. Lo que a nuestros padres le faltó, a nuestro Dios siempre le sobra. Y Él, que tiene un corazón bueno, sabrá darnos entonces cosas buenas, enseñó Jesús, y lo hará de sus riquezas inagotables. Este es un buen día que celebramos hoy en otros lugares del mundo, el Día del Padre, para pensar en cuán bueno es nuestro Padre. Cuánto ha suplido, cuánto nos ha servido, cómo compró cada una de esas cosas en Cristo Jesús y nos las dio cuando nosotros estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Efesios 2:12. En ese tiempo, separados, nos trajo. Cuando no teníamos pactos, ni esperanzas, ni promesas, nos dio un nuevo pacto, una nueva promesa, nos dio una nueva paternidad. Nuestros padres terrenales frecuentemente están supuestos a darnos aprobación. El sentido de aprobación de un niño viene de su padre masculino, de su padre, no de su madre. Lamentablemente, la mayoría de los padres no han hecho esa labor con sus hijos. Y crecemos con una gran necesidad de aprobación. Y cuando nos convertimos, lamentablemente no acabamos de entender, y ojalá lo podamos hacer hoy, que la paternidad que yo recibí de parte de Dios no es como la paternidad que yo tenía de parte de mi padre terrenal. Yo no tengo que ganarme la aprobación de Dios. Yo no puedo ganarme la aprobación de Dios. La única manera de yo ganarme la aprobación de Dios es obedeciendo perfectamente, y yo no lo puedo hacer. Y entonces nosotros vivimos corriendo en busca de esa aprobación, de tal manera que cuando nos portamos bien y somos obedientes, nos sentimos aprobados y nos sentimos bien. Y cuando nos portamos mal y somos desobedientes, nos sentimos desaprobados y nos sentimos mal. Y Dios está tratando de comunicarnos: hey, si tú eres mi hijo, tú estás aprobado en Cristo Jesús y no hay nada que tú puedas hacer para cambiar esa aprobación a desaprobación. Y si no fuera así, jamás sería aprobado, porque jamás tú puedes obedecer perfectamente. Cuando mi hijo obedeció y fue a la cruz y murió en tu lugar, verdaderamente murió en tu lugar. Y cuando yo aprobé su sacrificio, yo aprobé tu vida el día que yo te justifiqué. Deja de luchar por mi aprobación y disfruta mi relación. Entonces, ¿para qué voy a obedecer, pastor? No para ganarte la aprobación, porque tu obediencia es siempre imperfecta. Tú obedeces porque si me amáis, obedeced mis mandamientos. Es la prueba de mi amor a Dios. Es la prueba de que he entendido mi relación. Es la prueba de que he entendido el sacrificio que Él ha pagado. Es la prueba de que yo he recibido amor de Dios para amarle en retorno. Es simplemente la expresión de una mejor relación con un mejor entendimiento de lo que es ser un hijo de Dios. Para eso obedecemos. No lo puedes comprar. Dios no te aprueba más o te aprueba menos en la obediencia o desobediencia. Dios te aprueba en la cruz, en Cristo. Pero tú disfrutas de sus riquezas en gloria en mayor o menor grado en la medida en que obedeces o no.
pero no tiene nada que ver con aprobación. Nada que ver con aprobación. Nuestros padres quisieron suplir y muchas veces no pudieron. Nuestros padres quisieron aprobar, muchas veces no supieron. Dios ha suplido y Dios ha aprobado. Y por eso es que Pablo dice que a Él sea la gloria, todo honor, toda honra, todo crédito, todo aplauso, toda acción de gracias tiene que ir a Él. Porque detrás de cada historia, yo no sé cuál es la historia de cada uno, pero detrás de cada historia está Dios, orquestando, supliendo, protegiendo, proveyendo, cuidando, preservando, liderando, evitando, redirigiendo. Detrás de cada historia, de cada uno de sus hijos, ha estado Dios haciendo todas y cada una de esas cosas. Ahora, cuando Pablo dice aquí, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos, eso no tiene el mismo peso del cliché nuestro de gloria a Dios. Gloria a Dios. Tal cosa, pastor. Gloria a Dios. No es que no lo usemos, es que sepamos verdaderamente el peso que hay detrás de eso. Porque cuando yo hablo de gloria a Dios, lo que yo estoy tratando de decir es que en último caso, eso por lo cual tú me estás dando la gracia, que tú estás reconociendo en mí o lo que tú quieras, en último caso, realmente es de Dios de donde ha venido. Es de esa fuente que ha venido. Como una de las canciones de Jonathan Jerez que ustedes conocen, que habla de ¿qué canción te voy a dar que no haya venido de ti? ¿Qué sermón yo voy a predicar que no haya venido de ti? ¿Qué yo voy a hacer que tenga cierto valor que no haya venido de ti primero? Entonces, gloria a Dios es el reconocimiento que Él es la fuente detrás de cada cosa que yo hago, pienso y que tenga cierto valor o que sea digno de algún aplauso o reconocimiento. A veces hacemos cosas en el poder de la carne y alguien viene y nos dice algo y decimos, gloria a Dios. No, un momento. Gloria a Dios, no, eso fue en la carne. Eso sería gloria a la carne, lo cual entonces no mereces ninguna gloria. Pero pensemos en eso, a nuestro Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. La palabra gloria en el original, doxa, implica que lo que tú has hecho, lo has hecho para causar una buena imagen, una buena opinión en el otro. De tal manera que cuando tú haces algo y dices, bueno, lo hice para la gloria de Dios, lo que me estás diciendo, si entiendes la palabra y el concepto, es que cuando todo sea dicho y hecho de eso que tú hiciste, lo que tú querías que pasara era que en la mente de los demás que vieron, que escucharon, pudiera producirse una magnificación de la idea, del concepto que ellos tenían de Dios a una idea superior y más grande por lo que tú acabas de hacer, decir, cantar, producir, lo que tú quieras. Pregunta. ¿Es eso como vivimos? Cuando tú vendes un carro, si eres vendedor de carro. Cuando vendes una póliza, si eres vendedor de seguro. Cuando tratas a un paciente, si eres médico. Cuando pintas una casa, si eres pintor. Cuando manejas un carro, si eres chofer. Es tu intención expresa que cuando todo sea dicho y hecho, de alguna manera, alguien al ver y saber que tú eres cristiano, pueda terminar adquiriendo una imagen más grande, una idea más grande del Dios a quien tú le sirves y que vive en ti. Porque eso es lo que significa hacer algo para la gloria de Dios. Tiene que ser mucho más intencional de lo que tú y yo pensamos. Cuando el apóstol Pablo dice, ya sea que coma o beba, es que si tú tienes una comida con alguien, tu intención sería, pase o no pase, tu intención es que de alguna forma, por lo que yo comparta con este hermano o hermana o hermanos, de alguna manera él o ella o ellos se vayan con una idea magnificada de quién Dios es, por lo que vio en mí u oyó de mí, o como le serví o cualquier otra cosa.
A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora el típico saludo de Pablo. Saludar a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Algo que es impresionante de Pablo. Pablo nunca está solo en un sentido. Pablo siempre vivió en comunidad. En la cárcel y tiene hermanos alrededor. Los hermanos que están conmigo te saludan. Vivió en comunidad de dos maneras. Siempre tuvo una comunidad a la que se refería, a la que escribía, se mantuvo en contacto. Y tuvo una comunidad de hermanos a su alrededor. ¿Cuán diferente es eso a nosotros que no estamos en la cárcel, que estamos libres, que tenemos toda la libertad de movernos y muchas veces vivimos en aislamiento? Pablo estaba en aislamiento, pero vivía en comunidad. Salúdame a todos los hermanos, a todos los santos en Cristo Jesús. Otra vez, en Cristo Jesús. Porque si son santos, tienen que estar en Cristo Jesús. Si no están en Cristo Jesús, no son santos. Y si no son santos, yo no estoy saludando a ellos. Esto es saludo para ellos, los santos. Sí, porque todo esto que él escribe es para santos, nada más. No canónicos, no canonizados, no está hablando de eso. Porque no creemos en ese procedimiento. Pero tampoco le está llamando porque son puros. Evodia y Síntique no están caminando muy puramente. Ni otros tampoco necesariamente. Santos porque su significado primario es separados. Han sido separados por Dios en Cristo Jesús. Y ahora en Cristo Jesús Dios los está santificando. Pero ya son santos. Del día 1 son santos. Aquellos que han sido seleccionados por Dios y separados, aislados y que forman un grupo especial. Muchas veces nosotros, como decíamos, vivimos aislados, pero vivimos aislados por las heridas que supuestamente otros nos han hecho, y entonces nos rodeamos de murallas emocionales. Si hubo alguien que tuvo la posibilidad de ser herido, de construir murallas y de vivir aislado, es Pablo. Calumniado, perseguido, injuriado, lesionado, herido físicamente y herido emocionalmente, pero no lo hizo, porque vivió perdonando y amando. ¿Tú quieres vivir en comunidad? Ahí está la fórmula. Tú perdonas y amas, perdonas y amas, perdonas y amas, perdonas y amas, y sigue caminando, perdonando y amando, perdonando y amando. Pablo escribe en la carta a los romanos y menciona un montón de nombres específicos. Aquí él no lo hace de esa manera. Simplemente dice a los santos. No sabemos la diferencia, por qué en uno de una manera y en otros de otro, pero a todos los santos que están allí en Cristo Jesús. Las garantías son para ellos, los que están en Cristo, y a eso saludo. Y luego entonces de saludarlos a todos, dice, y los hermanos que están conmigo te saludan. No sabemos quiénes estaban con él. Sabemos de Timoteo, que él dice que solamente Timoteo estaba conmigo y solamente él tenía el mismo sentir que yo tengo por ustedes. Pero estaba Epafrodito, que era realmente de Filipos y quien había sido enviado a Pablo para que le ministrara y le trayera una ofrenda y quien probablemente regresaba ahora con la carta. Epafrodito, Timoteo. No sabemos dónde estaba Silas, que fundó la iglesia junto con Pablo. No sabemos dónde estaba Lucas, que fundó la iglesia junto con Pablo. No sabemos dónde estaban otros como Apolos y Priscilas y Aquila. Sabemos de estos dos. Pero obviamente había más, porque él dice, todos los hermanos que están conmigo os saludan. Y ahora él amplía eso un poco más. Ese círculo dice, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. Interesante, ¿verdad? La casa del César es el palacio real. Entonces Pablo está diciendo, todos los que han creído te saludan, pero especialmente los que han creído en el palacio real. Bueno, eso te pasa por poner a Pablo de prisionero en el palacio real. ¿Quién te manda? Pones un soldado, lo cambia cada 8 horas, le cambia la audiencia y él tiene una audiencia continua, cambiante, a quien él está evangelizando. Y escucha ahora lo que Pablo decía al principio de la carta, que lo leímos en un momento dado, en los versículos 12 y 13 del capítulo 1. Quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto, pero está hablando de la cárcel, han redundado en el mayor progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Todos los guardias saben de esto.
Y ahora algunos de ellos de la casa del César, especialmente esos, te mandan saludos. Oh, wow. ¿Sabes lo que es estar ahora encadenado a un hermano? Hola, hermano, ¿cómo está? ¿Qué tú necesitas, Pablo? Pablo aprovechó para evangelizar a diestra y siniestra. Y la razón por la que Pablo lo hizo es porque, honestamente, su vida era como un evangelio expuesto. Si uno de estos guardias le decía, Pablo, cuéntame tu vida, ¿sabes lo que le iba a contar? El evangelio. Bueno, yo iba persiguiendo a unos cristianos y algo me tumbó y se me apareció Cristo. Y tararara, al final de eso el guardia termina creyendo en este. Él es un evangelio, su vida fue un evangelio expuesto. Eso debiera ser nuestra vida. Cuéntame de ti. Bueno, déjame contarte. Yo era lo que sea, y Dios me encontró. Y muchas veces nosotros estábamos como en graves pecados de la vida y demás, y cuando alguien nos pregunta de nosotros, decían, bueno, yo llevaba una vida muy desordenada, muy indisciplinada. Poco a poco yo fui cambiando hasta que un día yo decidí seguir a Dios. ¿Tú piensas que con ese testimonio la otra persona va a decir, no me diga, wow, eso es increíble, yo no puedo creer, ese Dios es tan poderoso? En vez de decir, ¿sabes qué? Yo era sinvergüenza, me importaba, nadie me importaba, yo vivía para mí, construyendo mi propio reino, iba en mi propia dirección, tenía una esposa pero no la amaba tanto ni siquiera, fui infiel. Y un día, a través de circunstancias, Dios salió a buscarme y me encontró y me trajo y me aló en contra de mi voluntad y me enseñó las riquezas de su gloria, de su gracia, y fui perdonado de todo aquello que yo había cometido, hasta que la otra persona me decía, wow, pero ese soy yo. Y yo pensaba, cuéntame otra vez de tu perdón, pero tú te sientes limpio de todo eso que hiciste, porque yo estoy exactamente ahí. No hacemos eso. Nosotros lo sofisticamos, la conversión, que ni Hollywood nos gana de tan preciosa que la hacemos. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Punto. Es un saludo como común, pero tú te imaginas que la gracia del Señor Jesucristo sea contigo. ¿Tú te imaginas? Tú no necesitas más de ahí. Esa es la cereza sobre el suspiro. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Eso es lo que yo quisiera todos los días levantarme. La gracia de Dios sobre mí. Porque su gracia me será suficiente. Y de esta manera entonces Pablo concluye esta carta. Una carta que ha sido reconocida, como hablamos en el pasado, como la carta del gozo. 14 veces, gozo, regocijarse, mencionado en 4 capítulos, escrito desde una prisión. 10 años después de fundar esta iglesia, no hay una sola queja, una sola pena, un solo regrets, como se dice en español, un solo, nada de qué arrepentirse, nada. Una expresión de gozo del capítulo 1, donde él habla de que mis prisiones han resultado en el progreso del evangelio. ¿Te das cuenta cómo Pablo veía la vida? Todo era visto en proporción a el evangelio, la causa, su progreso. Entonces él ve la cárcel, que seguro que no estaban en buenas condiciones, y en vez de mirar la cárcel, le dice, ok, ¿de qué manera esto está contribuyendo al evangelio y a la causa y al progreso? Entonces cuando él lo ve progresando, él se le olvida que está en la cárcel. Dice, hermanos, yo tengo algo que contarle. Ustedes no se imaginan que las circunstancias en las que yo me encuentro, ¿en cuáles circunstancias? No en la cárcel, Pablo, oscura y fría y sucia. No, las circunstancias, dice Pablo, en las que yo me encuentro han redundado en mayor progreso del evangelio, porque ahora mis prisiones por causa de Cristo son conocidas por toda la guardia pretoriana. Y algunos de ellos os saludan ahora, que son hermanos en la fe. ¿Tú no quieres vivir de esa manera?
Tú no quisieras ese corazón. Tú no quisieras esa perspectiva. Tú no quisieras ese estilo de vida. Pero hay una sola forma. Una sola forma de vivir así. Y es que la perspectiva de vida que tenemos la cambiemos. Y ahora la meta de la vida no es libertad de problemas, enfermedades, necesidades. No consiste en eso. No es libertad de, sino la gloria de en medio de. La gloria de Cristo en medio de la necesidad. La gloria de Cristo en medio de la enfermedad. La gloria de Cristo en medio de la pérdida. La gloria de Cristo en medio de la dificultad. ¿Me entendieron? Entonces ahora es como todo un panorama completamente diferente. En vez de eliminar el obstáculo, es de qué manera yo voy a glorificar a Dios en el obstáculo y luego Él se encargará de remover el obstáculo. Pero mi meta no es mover el obstáculo, mi meta es glorificarlo en medio del obstáculo y entonces Dios se encarga de removerlo. Porque va a estar ahí hasta que Dios complete su obra en mí. Y luego Dios va a decir, ok, ya te puedes mover. Y entonces podemos vivir una vida de mayor gozo. Ahora podemos vivir una vida verdaderamente de regocijo. ¿Por qué? Porque a la medida en que nosotros buscamos su gozo, o su gloria, mejor dicho, a la medida en que buscamos su gozo, no busque el gozo, busca su gloria. El gozo es el resultado natural de la búsqueda de su gloria, en la circunstancia en la que te encuentres.